Gracias por ver. En la pestaña Sugerir un caso. Número 3. La maldición del Centerfold. En enero de 1986, el equipo de fútbol de la Universidad de Iowa, los Hawkeyes, fueron invitados a la mansión Playboy de Hugh Hefner en Hollywood el día después del Rose Bowl. Pero la visita no fue una celebración, porque durante el juego, los Hawkeyes fueron aplastados por los Bruins de UCLA. Curiosamente, un equipo deportivo invitado a la Gruta de la Cascada ha vivido esto. El año anterior, los Cardenales de San Luis de béisbol pasaron por la mansión antes de perder rápidamente la Serie Mundial. Y el año anterior a ese, el equipo de la Universidad de Illinois fue derrotado por UC SLA en el Rose Bowl, después de una invitación similar de Hefner mencionó en 1986 que podría existir una maldición aquí. Aunque puede existir una maldición Playboy, no está relacionada con deportes. De hecho, es mucho más mortal, porque las modelos Playmate de Playboy parecen morir inesperadamente, y jóvenes a un ritmo alarmante. La víctima más reciente de la maldición podría ser la modelo Ashley Mangy. Se quitó la vida en 2020 a la edad de 33 años. Ha habido un puñado de suicidios de Playmates en los 69 años de historia de la revista. La Playmate de 1958. Cheryl Kubert murió por suicidio en 1989, a la edad de 51 años. Ashlyn Martin, la chica de portada de 1964, tuvo el mismo incidente en 1991, a sus 45 años. Paige, joven de 30 años, se suicidó en 1974, con una pistola. Fue asesinada con una pistola, al igual que la modelo Debbie Bostrom de 1981, quien fue asesinada en 2008, a los 53 años. La enfermedad también ha cobrado su precio, con al menos 13 modelos sucumbiendo a todo, desde cáncer hasta obstrucciones de colon y ataques de asma. Los accidentes de coche también parecen llamar a los exalumnos de Playboy, al parecer. El ejemplo más famoso es el de Jane Mansfield, quien apareció en Playboy en 1955. Fue asesinada en un accidente vehicular a los 34 años, 12 años después. Su hija de 3 años, Mariska Hargitay, llegaría a ser una estrella de televisión en Law y Order's View. Durante años, circulaban rumores de que Mansfield había sido decapitada en el accidente, que vio su coche temer debajo de un camión semi. Pero ese rumor resultó ser falso. El sepulturero dijo más tarde que su cabeza estaba unida, tanto como la mía. Un accidente acabó con la vida de Eva Meyer, una compañera de juegos de 1955. Ella fue una de las 550 personas que perecieron en la catástrofe de Tenor Vida, una colisión descontrolada entre 2 aviones de pasajeros en las Islas Canarias, en 1977. 8 años después, la modelo y actriz Mariska Hargitay, quien aparecía regularmente en los populares sketches de películas de la hora del té de Art Furtin en The Tonight Show con Johnny Carson, murió ahogada en un misterioso incidente que algunos todavía llaman sospechoso. Solo tenía 42 años. La edición de marzo de 1967 de Playboy quizás tiene la distinción de ser particularmente maldita. Esa edición presentó a Frank Gerard, quien apareció en La Señorita Marzo usando gafas, una primicia para la revista. Gerard murió en 1995 a los 37 años bajo circunstancias misteriosas, con algunos especulando asesinato, mientras que otros insinuaban que fue suicidio. También en la edición de marzo de 1967, había una serie de fotos de la actriz Sharon Tate, quien sería asesinada por la familia Manson solo 2 años después. También hubo otros asesinatos de Playmates.
Dorothea Stratton tenía solo 20 años cuando fue disparada y asesinada por su novio en un ataque de celos que involucraba al director Pedro Bogdanovich. Su historia fue luego convertida en 2 películas, una de ellas siendo Star 80 con la actriz Mariel Hemingway, quien quizás sabe algo sobre maldiciones. El suicidio de su abuelo, Ernest Hemingway, en 1961 inició lo que algunos llaman la maldición Hemingway. En 1997, Estrella Stowe, exmodelo de Playboy, fue hallada en arbustos tras una farmacia en Coral Springs, Florida. Fue estrangulada. Su muerte se relaciona con un asesino en serie de Florida. Hasta 2022 el asesino no ha sido capturado. Quizás la modelo de Playboy más frecuente es OD. Sobredosis. Solo 7 mujeres han fallecido por sobredosis. La modelo de 1992, Ann Nicole Smith, murió por sobredosis de pastillas para dormir a los 39 años, en 2007 dejando a su hija de 5 meses. Entre 1953 y 2015, hubo 739 mujeres que aparecieron en la infame sección central de Playboy. 39 mujeres murieron prematuramente, todas antes de terminar la guerra. Es una tasa de mortalidad del 5% aprox. Entonces, ¿qué sucede con las conejitas de Playboy? La respuesta puede estar en la historia detrás de la primera muerte de una modelo de Playboy. La sobredosis o posible asesinato de Marilyn Monroe en 1962 a sus 32 años. Monroe apareció en el primer número de la revista en diciembre de 1952. Pero ella no posó por voluntad propia. El fundador de la revista, Hugh Hefner, compró una serie de instantáneas desnudas de Monroe, tomadas por un fotógrafo sórdido antes de que ella se convirtiera en una estrella de cine, y procedió a publicarlas sin el permiso o conocimiento de Marilyn, un movimiento que mortificó a la actriz y amenazó su carrera. Nunca recibí ni siquiera un agradecimiento de todos aquellos que hicieron millones con las fotos. Se citó que ella dijo en el libro, Marilyn, su vida en sus propias palabras. Incluso tuve que comprar una copia de la revista para verme en ella. Se podría decir que toda la empresa de Playboy se lanzó sobre el cuerpo desnudo de Marilyn Monroe. Y por las manos inescrupulosas de Hugh Hefner. Cuando Hef murió en 2017, fue enterrado en el cementerio de Westwood en Hollywood. En una cripta que compraron justo al lado de la de Marilyn Monroe, para que él y Marilyn estuvieran lado a lado por la eternidad, a pesar del hecho de que nunca la conoció. Y aún así hizo una fortuna con ella sin su consentimiento. Quizás el impulso para una maldición de karma mortal, si es que alguna vez hubo una. 2 Demonioverse, rapero. A veces, la víctima de una maldición puede traerla sobre sí misma. Un ejemplo de esto es el rapero Post Malone. Como fan de lo paranormal, Malone aceptó en 2018 una invitación para salir en el programa Aventuras Fantasmales. El episodio presentó un viaje al Museo Encantado de Zak Bagans, una atracción de Las Vegas que alberga la impresionante colección de objetos sobrenaturales y recuerdos oscuros de Bagans. En su interior, encontrarás la televisión de Charles Manson, la mecedora que inspiró la película El Conjuro, y el eje de transmisión que supuestamente una vez estuvo alojado en el cuerpo del desafortunado pobre araña de James Dean. Mira nuestro video sobre 3 autos embrujados para más de esa historia aterradora. Pero un objeto en particular en la vasta colección de Bagans es una caja Dybbuk. Se afirma que el gabinete Dybbuk alberga un espíritu demoníaco del folclore judío. La historia detrás de la caja es un poco turbia, con el dueño original, Kevin Maness, una vez retractándose de su versión de su origen sobrenatural. Sin embargo, el productor Sam Raimi sí produjo una película en 2012 llamada Posesión, que está inspirada en la historia demoníaca de la caja Dybbuk.
En 2016, Bagans compró la caja para añadirla a su ecléctica colección y continúa relatando su historia a cualquiera a quien invite específicamente a ver la caja de cerca. La leyenda dice que hay un demonio en la caja que se adhiere a cualquiera que abra la caja y mire dentro. Entonces, el demonio aguarda con esa persona esperando que cometa un pecado. Solo después de que el sujeto del interés del demonio comete el pecado, el demonio puede obtener suficiente fuerza espiritual para atacar a esa persona como castigo. Sin embargo, la superestrella Post Malone, quien estaba frente a la caja cuando Bagans la abrió durante aventuras fantasmales, dijo que probablemente el D-Book no es el tipo de demonio que querrías tener en tu hombro. Particularmente al vivir la vida agitada de una gran estrella de la música global. Según el productor del programa, en el momento en que Malone entró en contacto con la caja, se pudo ver un aura brillante en la cinta de video del encuentro. Malone, sintiendo que ya era suficiente, salió rápidamente de la habitación con la caja exhibida. Pero quizás el daño ya estaba hecho. El episodio de Aventuras Fantasmales de Malone se grabó en junio de 2018. La primera aparición del demonio D-Book ocurrió solo semanas después cuando, según el amigo de Malone, DJ Smithy, el rapero, comenzó a quejarse de misteriosas marcas de mordidas en su brazo. Aunque estaba solo en su autobús de gira, Malone comenzó a sospechar que la caja D-Book tenía algo que ver con las mordidas. Y sus sospechas se confirmaron el 21 de agosto de 2018, cuando el jet privado Gulfstream en el que volaba Malone tuvo 2 neumáticos que explotaron en pleno vuelo, provocando un aterrizaje de emergencia aterrador mientras el humo llenaba la cabina. 2 semanas después, mientras conducía su Rolls-Royce, Malone fue embestido en una intersección en West Hollywood. Aunque no sufrió heridas, se sorprendió al descubrir que mientras lidiaba con el accidente de coche, robaron en su antigua casa. Malone no estaba, pero las cámaras captaron a los ladrones llamándolo y buscándolo en la casa. Quizás para hacerle daño. En la víspera de Año Nuevo de 2019, durante su actuación en vivo en el programa de cuenta regresiva de ABC, Malone cayó del escenario hacia la multitud. Después de abrir esta caja, D-Book, Malone le dijo a Seth Meyers en 2021 eran cosas realmente extrañas. Para Malone, las rarezas no acabaron ahí. Incluso 3 años después de su experiencia con la caja D-Book en el museo de Zak Bagans, parece que Malone todavía puede estar atormentado por el demonio encargado de contar sus pecados. Tan recientemente como en septiembre de 2022, Post Malone tuvo que buscar atención médica después de caer en una trampilla abierta en el escenario en San Luis, Missouri. Le diagnosticaron una costilla fracturada, obligándole a cancelar su gira por 1 mes. Cuando finalmente volvió al escenario en Atlanta, Georgia, el 19 de octubre de 2022, Malone cayó en otro agujero en el escenario, esta vez torciéndose el tobillo. En respuesta a sus problemas desde su encuentro con la caja D-Book, Malone una vez tuiteó: ¿por qué Dios me odia? Sin embargo, la respuesta puede que no tenga nada que ver con Dios, sino con un demonio empeñado en la retribución por sus indiscreciones. El descubrimiento ocurrió un miércoles, alrededor de las 4:30 p.m. del 26 de marzo de 2019. Un coche de policía en Biloxi, Mississippi, se escondió detrás de un automóvil estacionado al lado de la carretera. Cuando salieron para investigar, los policías notaron inmediatamente una manguera de jardín de goma conectada al tubo de escape del vehículo, con el otro extremo de la manguera introducido en la ventana del lado del conductor. El ocupante del coche, que el forense dijo más tarde que se suicidó, era Ken Toole, de 32 años. Pronto, los oficiales de Nueva Orleans golpearon la puerta de la casa de los padres del hombre, sumidos en dolor. Dijeron que su hijo había ido a un viaje por carretera para intentar superar su depresión. Ken era escritor, explicó su madre, y tenía cajas de manuscritos en su habitación. Pero las editoriales habían rechazado a todos.
Un editor calificó su última novela cómica de totalmente inútil. Parece que Ken simplemente no podía ver un futuro en el que se convertiría en un escritor publicado, lo que lo llevó por ese camino secundario y hacia la vida después de la muerte. Había dejado su último manuscrito encima de su tocador en la habitación de su infancia en casa. Pero la madre de Ken, Thelma, siempre había creído en su hijo. Sabía que él era un gran escritor si solo pudiera poner su trabajo en las manos correctas. Habiendo dejado la habitación de Ken exactamente como la dejó, Thelma finalmente reunió el valor para recoger su último manuscrito, recogiendo el polvo en su armario. Durante una década escribió numerosas cartas buscando la publicación de su libro. A finales de los 70, la obra llegó al escritorio del editor Walker Percy, quien vio su potencial. Lo pulió, lo imprimió y lo envió a las librerías. Esa novela, Una confederación de tontos, ganaría el premio Pulitzer. Y haría de Ken Toole, John Kennedy Toole, uno de los autores estadounidenses más celebrados del siglo XX, una década después de su muerte. La Nueva República lo llamó uno de los libros más divertidos jamás escritos. Así que no es de extrañar que incluso antes de que el libro llegara a las tiendas, un joven ejecutivo de Fox Studios, Scott Kramer, adquiriera los derechos cinematográficos de Dunces. A su vez consiguió que el rey de la noche, Johnny Carson, se uniera como productor. Johnny consideró a Richard Pryor como el adecuado para el papel principal. Para el exalumno de Saturday Night, John Belushi, ese reparto no era adecuado. El personaje principal en Dunces es Ignatius J. Reilly, un hombre educado, sobrepeso y subempleado, que tiene algo de 30 años, no muy diferente a Belushi en ese momento. Convenció a Carson de que él, no Pryor, debería ser la estrella de la película. Y casi consigue su deseo. El 9 de junio de 1980, Pryor se incendió al tratar de cocinar su cocaína. Se declaró un accidente públicamente, pero la familia sospecha de un intento de suicidio. Con Pryor fuera de la escena, por así decirlo, Belushi se hizo el papel del héroe de 300 libras de Dunces. Incluso comenzó a ganar peso para ajustarse más a la corpulencia descrita de Reilly. Luego, en 1982, con la filmación programada para comenzar en Nueva Orleans, Josine Negrita, la directora de la Comisión de Cine de Luisiana, fue asesinada a tiros por su esposo, en un asesinato-suicidio. Mientras la comisión de cine se reorganizaba, la película se puso temporalmente en espera. Lo que le dio a John Belushi, quien tenía un historial de abuso de sustancias, justo el tiempo suficiente para sobredosificarse en el Hotel Chateau Marmont de Hollywood, a la edad de 32 años. Poco después, Johnny Carson dejó vencer su opción sobre el guión, y la película entró en lo que los insiders de Hollywood llaman infierno de desarrollo. Durante los siguientes años, se hicieron algunos intentos más para llevar Dunces al cine. Esteban Tisch compró los derechos en 1983. Tristemente, su hija se suicidaría. Thelma Toole murió en 1984 después de una enfermedad inesperada. En 1988, Juan Aguas fue contratado para dirigir una adaptación cinematográfica del libro. Incluso tuvo a su Ignatius, el actor cómico y cantante de Vine, protagonizando su película de culto clásica, Flamencos Rosados. Devine murió de repente en su sueño, en marzo. Tenía 42 años, poniendo en duda el futuro del proyecto. En 1993, Paramount Pictures compró los derechos cinematográficos del libro por más de $3 millones, y eligió al director de Día de la Marmota, Harold Ramis, para dirigirlo. Ramis pensó que su viejo amigo y coprotagonista de SCTV, John Candy, sería un Ignatius perfecto. El actor cómico canadiense no solo tenía el peso, sino también la habilidad actoral para hacerlo. La repentina muerte de Candy por un infarto un año después volvió a posponer la película. A mediados de los 90, el ex ejecutivo de NBC, Randall Tartikoff, se unió como uno de los productores de la película. Gracias a su gran relación con NBC,
pensó que la superestrella de SNL, Chris Farley, sería la elección perfecta para el protagonista. Farley estaría interesado en tomar su primer papel principal en una comedia serial. Farley estaba más que interesado. Pero lamentablemente, antes de que la producción avanzara más, Tartikoff murió de linfoma de Hodgkin en agosto de 1997. Tenía 48 años. 4 meses después, Farley tuvo una sobredosis a los 33 años. Un año después, Steven Soderbergh y Scott Rudin iniciaron una demanda contra Paramount por problemas de derechos con el libro. El juicio duró años en tribunales. Hasta cerca del 2005, cuando se solucionó la demanda, se planeaba retomar la producción del filme, con el exalumno de SNL Will Ferrell como protagonista. Pero la historia de una confederación de tontos está ambientada en Nueva Orleans. En el huracán Katrina ese verano, las muertes marcaron la ciudad y muchos de los lugares reales del libro. Después de eso, la idea de convertir el libro de Tull en una película había estado rondando Hollywood durante un cuarto de siglo. Y para ese entonces, la película tenía tan mala vibra a su alrededor que nadie pudo reunir suficiente dinero de los financistas para ponerla en marcha de nuevo. Harold Ramis, defensor de la película, murió repentinamente en 2014 por un trastorno autoinmune. A partir de 2012, se estima que una confederación de tontos ha pasado por no menos de 2 docenas de productores, media docena de guiones, y ha ganado millones de dólares a través de derechos y opciones. Los creyentes que piensan que la película está maldita, prefieren dejar las cosas como están y dejar este proyecto en el infierno del desarrollo, bueno y muerto. Y quizás eso es lo que el espíritu de John Kennedy Toole hubiera querido, después de todo. Las muertes de Belushi y Candy añaden un aura poderosa a la maldición. Uno de los muchos guionistas de Dunces, Stephen Fry, le dijo a The Guardian en 2018 que la vida y la muerte infeliz de su joven autor ya habían causado que rodeara el libro. Quizás es posible que los mismos demonios que atormentaron a Ken Toole en 1969 y le causaron tomar su propia vida, continúan protegiendo su legado desde el otro lado, asegurando que una posible adaptación cinematográfica permanezca muy muerta. Quizás los productores harían bien en recordar lo que el autor Stephen King escribió una vez en otro tipo de libro: a veces es mejor estar muerto. Muchas gracias por ver este video. Si lo encontraste interesante, esperamos que te suscribas. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si recién descubres este canal, visita también nuestro otro canal, Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos sobre historias de crímenes extraños y reales. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents into the Killing. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde quiera que encuentres podcasts de calidad. Pero eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por mirar.